esperaba encontrarme con el nuevo juego que salía en televisión esa tarde en el local de máquinas de videojuegos. Podía visualizar una enorme cantidad de personas que entraban y salían de aquel lugar cuando estuve cerca. Estaba seguro de que estaban ahí por la misma razón que yo. Había una fila interminable de gente al entrar, la mayor parte de máquinas se encontraban desocupadas y todos dirigían su atención a una sola. Un nuevo juego llamado Metal Slug había llegado y se volvió muy famoso rápidamente, se veía muy entretenido y se podía jugar con un amigo, por lo que algunos llevaban a sus amigos o parejas para disfrutarlo juntos. Ni siquiera podía acercarme ya que el lugar estaba repleto. Me demoré bastante en ir a sacar monedas para las máquinas, conocía al dueño y lo saludé, estaba contento por el éxito que trajo ese videojuego para su negocio y algo preocupado porque si lo rompían, tendría que pedir un repuesto que no llegaría hasta que esta fiebre pasara y se volviera otra como las demás. Me puse a jugar en las otras máquinas, o al menos en las que podía para pasar el rato y no irme con el tiempo perdido. Los trabajadores estaban ocupados vigilando y controlando a las personas para que no pasara nada malo en el lugar, así que competía con Simón, el cual es el nombre del dueño, con quien no debías confiarte en su edad. Era muy bueno jugando y lo podía considerar mi amigo. Pasamos la tarde juntos hasta que llegó la hora de cerrar. Como gozaba de su confianza, me regaló algunas monedas y me dejó ir hasta que la tienda cerrara definitivamente, incluso después que los trabajadores. Una vez todo estuviera vacío, le pregunté el por qué no había pedido 2 máquinas para que sus ganancias fueran mayores, ya que el juego se veía bastante bien incluso antes de que saliera. En un principio creí que simplemente no tendría para invertir más dinero, pero su respuesta fue que sí lo había hecho, solo que la segunda tenía una falla y estaba en el cuarto al que nadie entraba, puesto que solo él tenía el permiso para hacerlo. Sin embargo, también me mencionó que yo podría entrar ahí y jugar al día siguiente, mientras que la otra máquina es usada por los demás. Yo tendría un lugar aislado y hasta incluso me permitía traer un amigo, de paso que le ayudaba a descubrir el error ya que no lo había probado, solo que eso era lo que le habían dicho los que la trajeron y no le dieron lugar a reclamo. Acepté de inmediato y ya tenía en mente a quién traería. Me fui corriendo a casa y al día siguiente, después de la escuela, regresaría. Cuando estuvimos en el aula, le hablé a Michael, un niño que también compartía la afición a los videojuegos conmigo. Vivía cerca de mi casa, así que le comenté la oferta del señor del local. Él también estaba emocionado por jugar, así que quedamos en reunirnos después del almuerzo para ir. Me comentó además que había tratado de jugar el día anterior, pero la cola se hizo eterna y la noche cayó muy rápido, por lo que al igual que mí, también sería la primera vez que jugaba a Metal Slug. Salí corriendo despidiéndome de mi madre. Ella ya sabe a dónde voy, por lo que no se preocupa demasiado si me quedo hasta tarde. Creo que también conoce al dueño, pero eso no importa ahora. Estaba impaciente ya que Michael no llegaba y temía que no le hayan dado permiso. Sus padres eran algo estrictos, hasta que lo vi venir corriendo con unos billetes en la mano. Me dijo que había tenido que hacer la limpieza de su casa para que le dieran algo de dinero y le dejaran salir, pero que ya estaba aquí, así que fuimos apurados y de nuevo nos encontramos con una enorme cantidad de personas en el lugar. Fue un poco complicado encontrar a Simón, pero para suerte estaba en el mostrador. Al verme me saludó y sacó unas llaves de una caja de madera, se paró y nos llevó a la puerta que se encontraba en un rincón de la sala de videojuegos. Entramos y ahí habían varias máquinas que se encontraban tapadas con una sábana. Nos comentó que estaban defectuosas y se había visto obligado a ponerlas aquí. Sin embargo, la que nos interesaba se encontraba en el medio del cuarto, como si la hubiera listado antes de que llegáramos. Luego de prenderla salió y dijo que cerraría la puerta para evitarnos el ruido y que nadie nos molestara. No nos importaban las demás máquinas. Di un rápido vistazo y creo que había una con el nombre de Polybius, pero no investigamos mucho más. Afortunadamente la del Metal Slug no necesitaba de fichas para jugar debido a su configuración. El juego inició con el logo de Misión 1 y luego Start. Yo me adapté rápidamente a los controles, pero Michael tenía algunos problemas ya que moría a cada rato. Afortunadamente podía reiniciar las veces que quisiera y me daba gusto por dentro, ya que tendríamos ese problema si usáramos la de afuera. Recordé que el señor me había dicho que la máquina venía fallada, por lo que le pregunté a mi amigo si había encontrado alguna y me dijo que no, al igual que yo. Tampoco es que importara demasiado, solo queríamos divertirnos. Eso fue lo que pensamos hasta llegar al final de la segunda misión y el inicio de la tercera. Comenzó como los otros capítulos, solo que al avanzar un poco el piso parecía abrirse y los personajes cayeron a un ambiente lleno de fuego. Nos pareció extraño, pero como no conocíamos el juego asumimos que era normal. Avanzamos un poco y nos sorprendimos dando un salto cuando nos dimos cuenta de que los soldados seguían siendo los enemigos, pero tenían la carne cocida y
a algunos otros se les caía, era algo muy grotesco, lo único que hacían era caer del cielo o lanzarse como kamikazes, explotando en pedazos de carne que se adherían al escenario del juego, el cual se iba tornando un poco más terrorífico con esta temática. Los vencíamos como podíamos, pero hubo un momento en el que nos mataron a ambos al mismo tiempo, en vez de dejarnos revivir gastando otro crédito como normalmente pasaba, una entidad con los ojos llenos de fuego y totalmente roja, con gotas de sudor se presentó en toda la pantalla, nuestros controles parecían haber sido inhabilitados y no podíamos saltarnos la escena, esa cosa comenzó a hablar. Parece que no están tomando en cuenta el riesgo que corren al jugar esta versión. ¿Sabían ustedes que el éxito del juego no solo se debe a su jugabilidad o historia? Siempre que lanzan algo nuevo al mercado recurren a mí para que no sea un fracaso y yo solo les pido algo a cambio. Esos malditos que están al frente de grandes compañías nunca arriesgarían su pellejo y lo que hacen es darme las almas de los jugadores que usen una máquina en especial y ustedes se han topado con esas. Sin embargo, no es tan fácil. A mí no me gustan las cosas simples, la diversión es mi mayor objetivo y me divierte mucho ver a dos mortales tratando de obtener su supervivencia. Les daré una oportunidad para que completen mi versión del juego y si fallan otra vez el abismo infernal será su última parada. Para que vean que no estoy jugando me aseguraré que no puedan escapar. Justo cuando terminó esa frase, unas cadenas comenzaron a surgir de la parte inferior de la máquina y se alojaron en nuestros pies y brazos, tratamos de zafarnos pero sentí un calor muy fuerte en las zonas donde estaba atrapado, las cadenas se calentaban demasiado si dejábamos de jugar, no sé qué haya sido esa cosa que apareció en la pantalla, pero me ha comenzado a dar miedo y siento que esto no es tan normal, Michael también está sin palabras y solo puedo escuchar algunos gemidos por el dolor, me gustaría poder decirle que todo estaría bien, pero es algo que ni yo mismo puedo creer. Después de un rato de tratar de asimilar lo que estaba pasando y convencernos de que no es un sueño o una pesadilla, sabíamos que teníamos que cumplir con lo que nos había pedido el juego, afortunadamente estábamos en una zona sin enemigos y no perdimos ni una vida, le dije que tratara de jugar muy seguro para no ponernos en riesgo, sabía que no podía por la tensión, pero trataba de ser el que tenía el control, el mapa en el que estábamos era muy tétrico, habían máscaras o rostros pudriéndose de fondo en las paredes, los enemigos seguían siendo soldados con la piel saliéndose de sus cuerpos y explotando como ataque, podía sentir que gritaban y no sonaban como si sus quejidos hayan sido hechos a computadora, parecían personas reales, fácilmente lo eran ya que todo lo que había pasado hasta ahora, era por lo menos, raro. Llegamos a otra sala sin perder una vida, sabía que se venía un jefe, le dije a Michael que se mantuviera atento a sus ataques, apareció del lado izquierdo de la pantalla un perro con 3 cabezas, tenía una apariencia tenebrosa, puedo destacar sus ojos llameantes queriendo matarnos, sus ataques eran rápidos y solo teníamos algunos instantes para saltar, no sé cuánto tiempo estuvimos tratando de derrotarlo, llegó el punto en el que salté mal y terminó quitándome una vida, las cadenas ardieron demasiado y casi suelto los controles por el dolor, mi amigo se veía muy concentrado y afortunadamente no pasó por lo mismo que yo, entre comillas lo derrotamos ya que, al terminar su vida se terminó yendo del mapa, creo que lo habíamos logrado. La misión 4 comenzó de la misma manera, esta vez estábamos en un bote con muchos gritos alrededor y cientos de cadáveres, cayendo al río de sangre y huesos que se había formado, no solo eran los sonidos de los soldados muriendo, sino de gente gritando y sufriendo, por más que sus gráficos no fueran los mejores, se veía de manera muy explícita la muerte y todo lo que abundaba en este lugar, que ya asumía, era el infierno, parecía que íbamos hacia un lugar en específico, mientras que debíamos esquivar más cadáveres que trataban de derrumbar nuestra balsa, se podía decir que esto era lo más fácil, hasta que casi no teníamos espacio por el número de bolsas de carne que caían, nos dejaban espacios muy pequeños para sobrevivir, sentía que era inevitable que llegara este momento, pero Michael terminó perdiendo una vida, él sí soltó los controles y trató de tirarse al piso por el dolor, pasaron 2 segundos y volvió a tomarlos, me dijo que no volvería a cometer ese error otra vez, sabía que él había sentido algo más fuerte que yo y no le dije nada respecto al tema, afortunadamente logramos pasar la misión. El último nivel había empezado y solo era un jefe, el mismo tipo que nos había hablado la primera vez, esta vez solo se leyeron sus diálogos, nos dijo que si ganábamos nos perdonaría la vida a todos y si perdíamos, abriría la puerta de nuestro escondite, y empezó la batalla, no teníamos armas especiales y las granadas se nos habían acabado, ese sujeto que ahora supongo es el diablo, nos lanzaba cuerpos y soldados que explotaban, la pantalla se iba llenando de sangre a medida que eso pasaba, las cadenas se estaban calentando un poco y la
lanzó una llamarada que nos mató a ambos, solo nos quedaba una vida, no soltaríamos los controles por nada del mundo, y menos por el dolor que estábamos sintiendo. Estuvimos un rato esquivando sus poderes, su vida había disminuido considerablemente y se veía una luz de esperanza, de nuevo lanzó otra llamarada pero ya sabíamos la manera de esquivarla, lastimosamente Michael perdió su última vida y pude leer en la pantalla. Sus cadenas arderán hasta el fin del juego, volteé a verlo y sabía que estaba sufriendo mucho, le quedaba muy poca vida al desgraciado ese, trataría de derrotarlo lo más rápido posible, sus ataques se incrementaron exponencialmente y casi no había espacio para esconderse, sentía que estaba a una bala de ganar, hasta que un soldado explotó a mi costado, haciendo que mi cuerpo se convierta en carne, sangre y huesos con él, había perdido. De un momento a otro Michael dejó de quejarse, y sentí que las cadenas se salían, en la pantalla solo pude ver la cara del diablo y un diálogo que decía, jaja, no sabía si iba a morir o no, pero tenía mucho miedo, ayudé a levantarse a mi amigo que tenía unas marcas peores que las mías en las zonas donde estaban las cadenas, se había hecho mucho daño, fui hacia la puerta y traté de abrirla para escapar, me fue imposible, no había otra salida, la máquina del Metal Slug se había apagado y no tenía ganas de prenderla otra vez, él dijo que abriría la puerta así que solo esperé. Mi cabeza duele y desperté en el piso, había sido un sueño. Michael estaba al otro lado y lo desperté también, estaba muy mareado y él también, creíamos que todo se había tratado de una pesadilla hasta que nos dimos cuenta de las marcas que teníamos en los brazos y piernas, todo había pasado de verdad, y la puerta estaba abierta, se veía mucha luz ahí fuera y mis ojos aún no se acostumbraban, esperamos un poco y al salir no podíamos creer el panorama que se presentaba ante nosotros, todo estaba ardiendo y se veían cuerpos aún cociéndose por el poder del fuego que llenaba las calles y edificios. El olor era horrible y traté de conversar con Michael, se veía igual de mareado que yo y sus ojos demostraban el miedo que tenía, cuando el ente que hizo esto me dijo que abriría la puerta, creía que se refería a acabar con nuestras vidas, sin embargo, ahora entiendo por qué dijo que si ganaba perdonaría a todos, ese maldito una vez más nos hizo caer en uno de sus juegos, no parecía que pudiéramos hacer algo, nos metimos de nuevo al cuarto y de la desesperación pateé la máquina, se cayó y debajo había un sobre, dentro tenía una carta.